Buenas a todos, bienvenidos al tercer episodio de EcoTalks. Hoy estamos acompañados con la economista Karina Reyes Hola con todos, ¿cómo están? y estamos con nuestra invitada especial, la economista Mercy Orellana, graduada en Economía de la Universidad de Cuenca, máster en Economía, Convención de Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Economía en la Universidad Nacional del Rosario. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias, chicos, por la invitación. El tema de hoy es sobre las diversas dimensiones de la brecha salarial del Ecuador. Comencemos. ECO en su investigación se demostró que en el 2007 hasta el 2017 la brecha salarial entre sexos y entre diferentes etnias en el Ecuador se incrementó ligeramente. Sin embargo, es algo que nosotros pensaríamos que esto debería disminuir. Bueno, es muy interesante. Nosotros en el grupo de investigación en economía regional trabajamos con temas sociales, temas económicos, pero mucho enfocado al tema de la desigualdad y ahora mucho más con el tema de la educación. En relación a los diferenciales salariales, pues sabemos que existen múltiples variables que explican este diferencial, siendo uno de los principales, por ejemplo, la etnia. Otro tenemos el género o el sexo, en este caso, que trabajamos con la encuesta del ENEMDU. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, que la mayor brecha de desigualdad se da en los deciles del quinto para abajo. Ujú. Eso implica, ¿por qué? Porque la mujer se dedica mucho más al cuidado y tiene actividades de poco valor agregado, lo que implica un mayor diferencial. Sin embargo, las mujeres ya desde el decil séptimo al décimo, sus diferenciales disminuyen. Hablando de esto, también es importante el tema de la educación. La educación es uno de los determinantes más importantes del ingreso. A pesar que tenemos indicadores muy interesantes, por ejemplo, de la tasa de escolaridad de las mujeres desde la educación secundaria, que es mayor a lo de los hombres, sin embargo, aún se mantienen brechas diferenciales del salario. Así que se tiene o se entiende que esta brecha en algunos casos sigue aumentando debido a temas, por ejemplo, de la productividad, que es muy interesante porque desde el análisis económico está ligado muchísimo a la productividad marginal, señalando esto que las mujeres en la edad reproductiva y en la edad donde tienen mayor productividad salen del mercado o trabajan menos debido a su decisión pues de ser madre. Esto implica también por qué podría ser una de las variables que influyen en las decisiones en el mercado laboral de ser madre o mantenerse y aumentar, por ejemplo, el nivel de educación de las mujeres. Sí, algo también que quería acotar para los estudiantes tal vez de los ciclos más bajitos que nos están escuchando, es que cuando usted se refiere a los deciles más bajos, estamos hablando de las personas más pobres. Solamente eso para los estudiantes que tal vez se puedan Por si confundir con esos acaso, términos. por si acaso eres coordinadora de la zona 6 No, algún tiempo. eso. Y Sí. justamente con lo que comentaba la ECO, algo muy interesante que yo leí es lo del suelo pegajoso y lo del techo de cristal, que afecta mucho esto de las brechas por género. Sí, son cosas súper interesantes. Eco, digamos, ¿y cuál sería la solución cuál sería la idea también? ¿Disminuir esta brecha? ¿Y cuál sería la solución, digamos, que puede comenzar el gobierno para intentar disminuir esta brecha? Hay un tema muy interesante en mi tesis doctoral. Yo analizo muchísimo el tema de el impacto que tiene la educación en el salario y efectivamente mejorar las condiciones educativas, aumentar los años de educación, pues podrían disminuir esta brecha. Pero hay un componente muy importante que ocurre en el Ecuador, es la baja movilidad social. Por lo tanto, por más que se generen políticas que traten de mejorar el nivel educativo, que traten de mejorar las condiciones laborales en el mercado, hay temas, por ejemplo, de diferenciales culturales, que es el capital cultural o el capital social. Eso implica que es muy difícil porque tú tienes contactos, redes, tus padres tienen contactos, redes, que hacen que tú automáticamente ya consigas una mejor posición laboral. Ujú. Esta parte que hablamos en el artículo es la parte que no es explicada, porque específicamente la política pública puede ir a las variables que explican la desigualdad. Pero cuando hablamos de relaciones sociales, de redes, es difícil que el gobierno empiece al sector privado a obligar que tú contrates al mejor estudiante, por ejemplo, Ujú. al premio Benigno Malo de la Universidad de Cuenca, a pesar que sus condiciones sociales no son las de tu entorno social. Sin embargo, por ejemplo, en Chile
yo conozco mucho allá porque estudié, hay un tema muy interesante. Por ejemplo, al sector público, donde puede ir la política pública, entran los mejores graduados de las universidades públicas. Claro, eso te da incentivo para ser el mejor, sabiendo que eso te va a permitir movilidad, porque generalmente en algunas condiciones, sabiendo que no todos tenemos las mismas oportunidades, si tú vienes de una familia económicamente pudiente, implica que tú ya tuviste inglés, formación en matemáticas, no llegas a la competencia en el mismo, tú ya vas con ventaja. Sin embargo, aún así, el sector público podría permitir la contratación de los mejores graduados sabiendo sus condiciones sociales. No, y justo aquí tenemos una de las que tuvieron uno de los promedios más altos de la carrera, ¿no? Quisiéramos saber, tal vez, Cari, nos puedes dar un punto de vista, cuál fue el incentivo que te dan, o si te dieron en sí un incentivo. Bueno, sí, en la Universidad de Cuenca hay el programa de becas. Eh, Allí hay una condición que no debes perder ninguna materia, por ejemplo, para continuar con tu beca de ayuda socioeconómica, que fue la que yo tuve desde que cumplí los 21 años, porque allí yo dejé de recibir ayuda, por ejemplo, de la pensión que te dan tu papá, ¿no? Se me fue el nombre, la pensión alimenticia. Entonces allí yo solicité la beca socioeconómica. Pero también aquí en la universidad, bueno, mientras yo era estudiante, habían los incentivos que nos daban un monto que, si no estoy mal, era la mitad de un salario básico o el salario básico completo. Se me fue el dato exacto, no sé si La recuerdas. mitad creo que La es. mitad es. Te dan a los mejores, a los 3 mejores estudiantes por carrera. Entonces te dan una vez por año. Cuando culmina primer ciclo, allí se van los 3 mejores estudiantes por carrera y te dan ese incentivo económico. Esos son los incentivos que he visto en la universidad. De allí, por ejemplo, los premios Benigno Malo, yo no me gané ese premio, entonces no sabría. Y entonces, tal vez estos caminos que está tomando la Universidad de Cuenca es digamos, una inspiración para las otras universidades públicas para, como usted dice, tal vez mejorar esta parte de incentivos hacia los mejores estudiantes. Sí, yo creo que el rol de la universidad pública es muy importante, porque puede replicar las formas de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que si no genera políticas de disminución de brecha, lo que hace es que esas brechas sigan Sí. aumentando más, porque le da más oportunidades a la gente que tiene mayor capacidad o un Ujú. mayor nivel socioeconómico. Si la universidad no ayuda a eliminar las brechas, lo que hace es profundizar más esas brechas, porque si termina graduando solamente los mejores, los que tienen un mejor o que entraron con mejor nivel académico, que sabemos, nosotros hemos trabajado mucho con Cari y sabemos que los mejores rendimientos se dan en las escuelas privadas. Adicionalmente, los mayores rendimientos se dan donde padre y madre tienen educación de tercer o cuarto nivel. Eso implica que ya vienen con ventajas en relación a chicos que socialmente no tienen esa capacidad de mejorar externamente, aparte del colegio, su nivel, en este caso, académico. Lo que eso va a representar en mayores desigualdades. Si la universidad pública no hace algo, yo creo que la universidad, por ejemplo, con estas políticas de jóvenes rurales, por ejemplo, les da mucha, en este caso, oportunidad a Sí. chicos de ahí, pero adicionalmente se necesita inversión para que esos chicos se nivelen. La universidad no es solamente el acceso. Como universidad no solamente debemos garantizar que entren, sino que permanezcan y se gradúen. Yo creo que ese es el principal reto que tiene la universidad. La universidad ha hecho muchas políticas ya de acceso, pero el acceso no te garantiza que tú te gradúes. Ustedes son el claro ejemplo de economía. Economía tiene un nivel muy fuerte y un nivel matemático también exigente. Por lo tanto, si tú no tienes esas herramientas, es muy difícil que logres terminar. Claro, lo que implica es que necesitas políticas para que esos chicos se nivelen y una asesoría constante para que puedan terminar. Efectivamente, los chicos que quieren, porque hay un Claro. tema que muchas veces ingresan a economía, por ejemplo, porque no tenían la oportunidad en su primera carrera. Y tal vez, digamos, bueno, no entra mucho el tema de hoy, pero sin embargo, ¿cuál sería esta diferencia entre los colegios públicos y entre los colegios privados? Que, digamos, es la falta de inversión que hay en estos colegios públicos, instituciones públicas, o cuál sería, digamos, el mayor factor que no permite que los estudiantes tengan el mismo rendimiento que uno de un colegio privado. Bueno, aquí hay Muchísimo. múltiples variables. Hemos trabajado con Cari y aquí es interesante porque hicimos también un experimento. Estuvo a cargo de Jocelyn, profe también de economía, que trabajaron, por ejemplo, con temas motivacionales. Ujú. Inspiración también. La aspiración. Entonces, muchos chicos de colegio
público no presentan las mismas aspiraciones de colegio privado. Eso implica que ya motivacionalmente no ven o sienten que no van a poder alcanzar. Segundo, hay un tema también muy importante del efecto que genera el docente en la seguridad del alumno. Claro, los chicos manifestaban que sus docentes no les apoyan, no les inspiran, no les ayudan a pasar esa barrera del no puedo o no soy capaz. En cambio, en el colegio privado, los chicos tienen más habilidades blandas, creen que pueden, están seguros, tienen más seguridad y adicionalmente hay un componente muy importante que ahora las variables externas, específicamente no de las materias duras, sino por ejemplo inglés, computación, empiezan a marcar Una ya diferencia. exacto una diferencia y son chicos que no han tenido inglés. Y si ustedes se dan cuenta, los mejores libros, los artículos que nosotros trabajamos, la mayoría están en inglés. Ahí ya empiezas a generar diferencias. Así que creo que es un tema, ese es un tema aparte, deben invitarme para hablar del tema Claro, no. que hemos hablado con la Cari, que la Cari inclusive puede trabajar y hablar más porque ella estuvo a cargo de ese experimento, que me parece que es muy, muy chévere saber el Sí, tema. Sí, y ahí era, como dice el eco, hay muchísimos factores y allí habían preguntas abiertas a los estudiantes y hay preguntas abiertas que a mí siempre me dejan pensando y les preguntábamos por qué no quieren estudiar o por qué sí quieren estudiar y había un chico que puso que él no puede seguir estudiando porque tiene que trabajar para apostar en el hogar. Entonces son cosas que ya te hacen repensar que están afectando a los grupos vulnerables, que tal vez es un chico que quiere, pero lastimosamente no puede, porque no puede continuar sus estudios de manera lineal, como decía un artículo, sino tiene que pausar, trabajar, luego ver si puede continuar estudiando, luego parar, y son cosas que afectan más a las personas con menores recursos. Y otra cosa allí también interesante es que en algunos colegios públicos, como dice la ECO, no tenían ni internet, no tenían computadoras, algunos no tenían ni siquiera acceso a los servicios básicos como agua, por ejemplo. Entonces son cosas que llegan a influir. Y también la desinformación, porque como comentaba la ECO, los que tienen papás con mayores niveles educativos, ellos tienen mayores aspiraciones porque los papás les cuentan. O por ejemplo, el Gabrielito que viene a la U, él ya sabe cómo es la U, ya le gusta, conoce el ambiente, pero hay estudiantes que nunca han ingresado a una universidad. Eso también nos pasó en el último experimento. Decían como que yo no conocía que la U es así. Mm. Algunos chicos también era gracioso. Decían, aquí venden mejores golosinas. Desde allí ya hay un cambio, porque ellos nunca han ingresado a estos espacios. Entonces, son muchísimos los factores que juegan aquí. Pero bueno, Eco. Y más o menos, ¿qué impacto económico y social puede tener estas brechas salariales en la economía y en la vida social de cada una de las personas? Yo creo que hay algo muy importante en relación a los problemas que generan la desigualdad. Específicamente un problema que genera la desigualdad es que podría, digamos, afectar es a la movilidad social y eso afecta muchísimo a la probabilidad de las generaciones de sentir que va a cambiar sus condiciones, em, digamos, económicas y sociales, porque ven que todo se replica. O sea, Ujú. vengo de una familia pobre, mis padres vinieron de una familia pobre y por más esfuerzo que hacen, sienten que se mantienen ahí, no hay movilidad social y eso va a generar muchísimos desincentivos para seguir estudiando, porque sientes que por más que te esfuerces, tu condición va a permanecer ahí Ujú. y esos son los problemas sociales que estamos viendo ahora muy marcados en el país. Nosotros ya hace 10 años, no parezco tan vieja, pero ya tengo mis años. Hemos venido trabajando siempre en el grupo de investigación en economía regional diciendo que estos problemas económicos van a traer problemas sociales muy fuertes y muy marcados. Y es lo que sentimos ahora, muchísimo abandono de la educación básica, porque los chicos no quieren estudiar, porque no ven, y lo que decía Cari, es que tampoco conocen, sus padres no tienen educación y por lo tanto no ven cómo cambiaría su vida con mayor educación. Lo más saben que aquí hay que esforzarse, por el otro lado tienen otra situación, muchísima vulnerabilidad y empiezan a haber muchísimos problemas sociales. Si ustedes ven, Latinoamérica tiene esa característica, la altas, digamos, desigualdad que se ve presente en Latinoamérica empieza a reflejarse en un alto conflicto social. Y lo vemos en toda Latinoamérica. Y tenemos muchos ricos. Si ustedes están escuchando ahorita el tema de esas megas fiestas que se presentan aquí, con gente que no tiene un trabajo claro.
¿sí? O sea, que están al margen de la ley, digamos, con sus negocios declarados a través del SRI, pero sin embargo no es claro lo que genera. Esto es lo que está incentivando a muchos chicos de niveles socioeconómicos bajos a ver otra forma, no tan legal, digamos, más ilegal, pero que podría cambiar sus condiciones de vida, dado que la desigualdad empieza a marcarse mucho más. Claro. Allí también lo llegan de cierta manera a normalizar y un tema que yo siempre hablo es la segregación. Entonces, si yo estoy en un barrio en donde no hay buena educación, donde todos son pobres, donde se dedican a cosas que no tengo muy claro a qué se dedican, pero les genera dinero, yo voy a seguir replicando ese patrón y caigo en esos círculos viciosos de pobreza y de que no quiero estudiar o tal vez no puedo estudiar, pero veo otra opción para salir adelante. Entonces, todo eso de cierta manera sigue complicando la situación y las brechas se siguen ampliando, porque algo también es que todos los sectores están interrelacionados, entonces si trato de arreglar algo, tengo que llevar de la mano a arreglar otra situación, porque si no, se sigue ampliando y no llegamos a nada. Entonces, más que un factor, digamos, físico externo, es un factor psicológico, entonces. No psicológico, bueno, obviamente todas las decisiones de las personas tienen una Claro. influencia psicológica de las decisiones que se toman. Sin embargo, para mí es un tema de optimización. Todos tomamos decisiones en base a lo que me va a dar mayor satisfacción. Eso es clarísimo. Sin embargo, nosotros vemos que si esas personas no tienen el acceso a la universidad, saben que es muy difícil mejorar su situación de educación, ¿sí? Lo que les da más satisfacción es otro lado, donde puedan conseguir dinero sin necesidad de educación, ¿sí? Y adicionalmente, este dinero que adquieren es tan alto que permiten consumir cosas que su familia nunca consumió. ¿Sí? Porque por su baja restricción presupuestaria no podía alcanzar varias cestas. Eso implica que ahora tienen esa capacidad de adquirir cosas que no adquirían antes, de estar en una reunión social y en círculos sociales donde jamás pudieron haber estado antes, digamos. Sin embargo, el dinero les empieza a abrir oportunidades. Eso empieza a manejar ahora en las decisiones de están muchas cosas al margen de la ley, pero es porque el sistema social, digamos, en la parte de la educación, en el parte del mercado laboral es súper bajo. Yo recién estaba viendo, por ejemplo, los datos del consumo de electricidad. Y donde más se consume electricidad las empresas es en Milagro. Pero aquí en Cuenca, por ejemplo, en el Azuay, la empresa Centro Sur está como en 12º o en 14º puesto. Claro, eso implica que no se está desarrollando la industria en nuestro sector. ¿Dónde entran los chicos a trabajar? Cuando uno dice las aspiraciones, si tú estudias en economía o administración o ingeniería, tú aspiras a tener un salario mayor al básico. Pero si no se desarrolla el sector productivo, es muy poco probable que encuentres una condición mejor al básico, ¿sí? Porque no se desarrolla la economía. Por eso es que es muy importante cuando yo hablo con mis estudiantes, sí, la política pública es importantísima porque, digamos, cierra brechas. Sin embargo, la condición económica no mejora si el sector productivo o el tejido productivo del lugar donde estás tampoco mejora. Si ustedes ven las encuestas en la ENEMDU y los resultados de la ENEMDU, los que tienen mayores salarios, ¿sí? Las personas educadas donde tienen mayores salarios es en las empresas grandes, porque las empresas grandes incursionan en mercados más grandes y por lo tanto van a tener un mayor retorno, lo que se va a ver reflejado en un mayor salario. Pero si tú vas a una pequeña empresa y una mediana empresa, tu diferencial salarial versus un salario básico es pequeño, porque efectivamente el rendimiento de esas empresas están en mercados pequeños y también implica un menor salario. Claro, por eso es que uno ve, ¿por qué quiere la gente irse, por ejemplo, a Quito, a Guayaquil? Porque el mercado está más desarrollado, lo que te implica que vas a tener un mayor salario. Y eso es un problema para el Azuay, porque el Azuay no se ve que desarrolla, no despunta. Y eso va a implicar que mucho capital humano, bien preparado, Se fugue. empiece a fugar. Pero tal vez eso no tiene que ver, digamos, con la centralización que hay, digamos, en Quito y Guayaquil. No hablo del sector público, hablo principalmente del sector privado. Es verdad, nosotros tenemos una distorsión. La teoría dice que tú deberías ganar más en el sector público y en el privado, perdón, deberías ganar más en el sector privado que en el sector público. Pero aquí tenemos un problema en el Ecuador, porque los mayores salarios se reportan en el sector público. Y eso no está bien, eso es un problema de distorsión del mercado. Por eso es que todos los que están aquí lo que buscan, por ejemplo, en economía, es encontrar un trabajo en el sector público porque vas a ser mejor pagado que en el sector privado. Por eso es una distorsión. Para mí la principal tema de por qué la gente se va
en el sector privado es por eso, porque tú esperas un mayor retorno por tu educación. Esa es la inversión que haces en educación. Pero acá no vas a tener si no tienes un sector empresarial fuerte que sea capaz de absorber y pagarte un buen salario. Si ustedes ven todos los datos, el Azuay ya no crece en valor agregado. Es decir, tenemos las mismas empresas de siempre que ya tienen, pero ya no logran absorber todos, en este caso los estudiantes o graduados que necesitan ingresar nuevamente al mercado laboral. ¿Y eso qué hace? Ustedes saben que un exceso de oferta, ¿sí? O mayor oferta que desplace va a provocar menos salarios. Entonces, los diferenciales son cada vez menores. Mm. Por eso es muy importante todas las políticas, por ejemplo, los gobiernos que puedan impulsar proyectos para generar mayor valor agregado y mejorar las condiciones económicas de los cantones, de las provincias. Que yo creo que eso no hay política regional, que ha sido uno de los temas también tratados donde nosotros, la ausencia de política regional y toda la política se basa en las dos grandes provincias, que es Pichincha y Guayas. Pero cuando vemos, nosotros hemos trabajado mucho, ellas son dos islas, son completamente diferentes al resto de provincias. Inclusive son islas, ni siquiera logran derramar más crecimiento a lo largo de los cantones, digamos, que forman, sino solo es la cabecera cantonal la que crece, muy poco derrame, problemas al lado. Guayas es un caso muy evidente, sí, Guayaquil crece, sin embargo hay otros cantones que son muy conflictivos, que generan más pobreza, que están con más desigualdad. Por lo tanto, la política pública no puede estar enfocada solamente para estas dos grandes provincias, porque las otras somos demasiado diferentes, muy diferentes. Lo que pasa allá no es bueno para nosotros. Y también lo que es bueno para nosotros tampoco funciona allá porque ellas están mucho más desarrolladas. Sí, allí justo nosotros trabajábamos con los cantones y Quito no hacía clúster con nadie, Nadie. es solito, si no se parece a ningún otro, a ninguno de los demás cantones. Y algo que también nos comentaba la ECO es que la educación nosotros lo vemos como una inversión, sin embargo hay personas que lo ven como una pausa para yo ganar dinero. Entonces, como ellos saben o piensan como que estudié, pero luego voy a ganar el básico, entonces ¿para qué estudio? Mejor empiezo a trabajar desde ahora. Entonces, eso también influye mucho en las aspiraciones de los estudiantes. Y algo que también nos comentaba la ECO es que acá en el Ecuador el sector público es en donde hay los mayores salarios. Y es algo que considero que lo tenemos tan normalizado, porque por ejemplo cuando yo me fui a Perú, a la escuela de verano, éramos conversando y allí en cambio todos quieren irse al sector privado, nadie quiere estar en el sector público. Y allí éramos dos ecuatorianos como, no, acá en el público te pagan mejor en el Ecuador. Y ellos no, acá en Perú es mejor estar en el sector privado. Y si estás en el público ganas bien, pero en un puesto alto. Y ellos decían como nosotros recién graduados, todos teníamos como que la misma situación. Nos decían, no, nos conviene más estar en el privado que en el público, porque en el público no nos pagan tan bien. Mientras que para nosotros, el otro chico que fue conmigo, trabajábamos en la universidad y nosotros decíamos, no, en lo público nos va bien en Ecuador. Entonces son realidades bastante diferentes y eso en un país vecino. Nosotros lo normalizamos tanto que a veces no nos damos cuenta. Eco, y cuando estaba leyendo su paper, que está, de verdad estaba muy interesante, nos señala que uno de los factores en la brecha salarial de género, que es un tema incluso que fue ganador del premio Nobel en estos últimos años, fue en particular el estar casado. Tal vez nos podría explicarnos cómo esto afecta la disparidad salarial. Bueno, aquí es interesante porque afecta mucho la conducta de cuando tú eres soltero que cuando eres casado. Las aspiraciones son diferentes. Por lo tanto, desde ese análisis se habla que los que están casados, digamos, van a invertir más en su formación porque aparte tienen que cubrir mayores gastos. Cuando tú, en cambio, eres soltero, tienes otras prioridades, lo que implica es que con un menor salario tú puedes cumplir esas aspiraciones. Claro, este componente social, digamos, pasa aquí en el Ecuador, específicamente porque tenemos un grupo más grande de casados, digamos, que están en la etapa productiva que de solteros. Pero esa determinante irá cambiando a medida que, como ustedes ven, hay un cambio generacional y este recambio generacional va a ser más soltero que casado. Claro, esos diferenciales se van a ir desapareciendo. Pero ahorita es porque la gran cantidad de personas que están en los grandes puestos son casados. Ujú. Entonces, por eso se genera un diferencial entre el casado y el soltero, pero eso es por digamos, la pirámide o la transición demográfica, que los que están de mi edad, generalmente la probabilidad de estar casado es mayor.
Sin embargo, cuando ustedes estén en mi edad, la probabilidad de ser casado cada vez va a ser menor. Y Ok. claro, esos diferenciales irán desapareciendo. Claro, porque en el artículo también se mencionaba que hay una correlación positiva entre el estado civil de estar casado y el ingreso en el caso de los hombres. Entonces, justamente allí tiene todo el sentido, como usted nos explica ahorita, de yo ya tengo más necesidades, tengo que sacar adelante un hogar prácticamente, entonces buscaré la forma de que mis ingresos aumenten y también creo que allí es bastante común se espera que el hombre sea quien ingrese al mercado laboral y sea quien trabaje y quien provea al hogar. Obviamente ahora ya no es tan común eso, hay más mujeres buscando sacar adelante un hogar, pero sí, Sí, y lo veo por ese lado ahorita. sí, eso es interesante, pero eso pasa ahora porque la gente de mi edad que tiene el más productivo y por lo Ujú. tanto más productivo, mayor salario, la mayor cantidad de gente está casada versus la gente, por ejemplo, que es de su edad, que no es casada y tiene salarios menores. Entonces tú al poner casado y soltero vas a ver diferencias. Pero ya cuando Ah, ustedes vayan, ustedes van a ser solteros y esa diferencial pues se se va a irá ir eliminando. desapareciendo. Sí. Y O bueno, todos quieren casarse porque hay... Depende. y bueno, siguiendo con este tema, Eco, nos interesaría saber sobre los desafíos más significativos que ha enfrentado con sus roles de economista y como madre. Digamos, ¿existió alguna barrera o, bueno, cuáles son las principales barreras, mejor dicho? Bueno, yo aquí sí diría bueno, he tenido un grupo de trabajo muy lindo aquí en la universidad, donde yo no he sentido una diferencia entre ser hombre y mujer. Así que he logrado los puestos que afortunadamente, digamos, se me abrieron las puertas y pude decidir. Creo que el tema va principalmente por mí, por mi formación. Soy una persona y creo que lo que podía ser una virtud y es un defecto, que es muy entregada a la forma del trabajo y eso lo que hizo es descuidar una situación, digamos, de cuidado de mis hijos. No porque no tenga el apoyo de mi esposo, sino es porque me aferro mucho al trabajo. Mm, Eso implicaba que destinaba 12, 14 horas cuando era vicedecana a que todo salga perfecto. Pero yo decidí ser madre, sí, es una cosa que lo decidí yo y lo estaba descuidando. Entonces, el tema del cuidado es verdad, no soy una mamá que se entregada 100% al cuidado de sus hijos. Ahí hay un tema compartido con mi esposo y es más, a veces digo, él es el 80-20, el mayor cantidad del cuidado de los hijos lo hace él. Pero sí, ha habido un tema personal propio mío, más no por ser mujer, sino más por mi personalidad, digamos, que ha generado que no pueda seguir o mantenerme en estos puestos debido a que cuando cojo un puesto de esos soy muy extrema en dedicarme al 100% a eso, descuidando un tema que yo mismo lo escogí, que fue ser mamá y ser mamá de 3 hijos. Entonces eso implica que necesito más tiempo para estar con ellos, ¿sí? Porque mi esposo cumple muy bien su rol de cuidado, sin embargo, yo también soy mamá, así que también necesito, eh, digamos, complementar ese cuidado con mi esposo. Así que creo que el tema no ha sido por mujer, sino ha sido específicamente por mi característica. Como digo, soy una de las mujeres afortunadas que puede decir eso, porque tengo un esposo al cual aprovecho para saludarle y agradecerle, que ha sido un complemento para mí y para que yo me pueda seguir desarrollando. Y creo que incluso a su esposo le conoció aquí en la universidad, ¿no? Sí, 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 lo conocí aquí en la universidad cuando yo estudiaba economía, él estudiaba odontología, sin embargo perdió un año, entonces por eso me conoció. Efecto mariposa. Sí, sí, fue algo así. Y claro, hemos compartido, yo me casé a los 22 años, ¿sí? No les voy a decir qué edad tengo porque esa es la duda de mis alumnos, pero hemos estado ya mucho tiempo y creo que ese complemento ha sido para mí muy, muy importante en mis decisiones. Y digamos, parte de usted y su esposo, ¿cuál fue el gran objetivo de parte de, o detrás de su gran planificación para, digamos, cuando tener hijos y, digamos, controlarlo con sus también trabajos laborales? Sí, aquí es interesante porque los que me conocen saben que yo planifico mucho, mi vida es muy planificada, tiene decisiones que se van haciendo así, así que cuando nos casamos, nuestro objetivo era ir a estudiar en el exterior. Afortunadamente, nuevamente creo que ahí he tenido ciertos privilegios
que no todos tienen, en el sentido de que mi familia y la familia de mi esposo pudo apoyarnos a estudiar en el exterior, que no era nada barato. Chile es muy caro, pero tuve la oportunidad de que mis padres me apoyaran y vaya a estudiar afuera. Así que estaba todo decidido, teníamos que ir a estudiar, cumplimos, luego vinimos acá. Después de 7 años de casado teníamos que tener un bebé y tuvimos mi primer bebé. Em, Siempre el objetivo fue tener 2 hijos, pero ahí me di cuenta pues que en los temas humanos las cosas no siempre salen como uno planifica, así que en la pandemia me quedé embarazada de mi tercer hijo. El estrés, yo creo que el estrés, la falta de internet, no tenía Netflix, llevaron a mi tercer hijo, así que creo que en eso sí he sido muy, muy planificada. Eso me ha generado que pueda cumplir varios roles también. Mis padres tienen una empresa privada, así que también estoy ahí, estoy a cargo de algunas decisiones que se manejan ahí. Así que creo que he tenido esta bendición y estas oportunidades de estar en varios lugares, digamos, el sector público, el sector privado y también lo hermoso de ser mamá. Sí, bueno, allí yo también quisiera acotar algo que, bueno, yo he tenido el gusto de trabajar con usted y con Leico Joss, y bueno, para mí siempre han sido una inspiración porque como usted dice, usted se desempeñó en varias áreas y es como que qué lindo que una mujer pueda desarrollarse profesionalmente porque yo le conocí o tuve mayor contacto con usted cuando era vicedecana y yo era representante estudiantil, pero a la vez usted era mamá, o bueno, es mamá, mejor dicho, entonces era muy lindo y es muy inspirador ver que las mujeres nos podemos desempeñar en todas esas áreas y que todo vaya de la mejor manera y que seamos felices haciendo eso. Entonces, para mí, mi contacto más grande ha sido con usted y con la ECO, en el sentido de tener una mujer economista como ejemplo y como inspiración de todo lo que podemos ir logrando en ese camino y sin abandonar ninguna de las dos áreas, porque como usted dice ahorita, fue muy lindo para usted ser mamá, pero eso no le impidió ser una economista, Ujú. wow, que todos le admiramos. Ay, Entonces, gracias, eso, Caro. Y como todos es muy lindo. sabemos, según la investigación del ganador del premio Nobel, uno de los factores más claves de la brecha salarial entre el género fue esto, que a veces la mujer tiende a tener un cariño más grande hacia los hijos y por eso, digamos, la mentalidad está más hacia eso y sin embargo usted ha rompido todo tipo de barrera siendo subdecana aquí en la universidad y justo quería decirle qué consejos les daría, digamos, a todos los estudiantes que están cursando aquí en economía. Bueno, yo creo que lo más lindo, lo que yo llevo y les digo siempre a los chicos, hagan lo que aman, lo que les inspira, lo que les genera ese día de levantarse y decir, qué bien, o sea, tengo nuevos proyectos, tengo nuevas cosas. Entre eso siempre también un café con una humita no te cae mal, Claro. porque nosotros siempre creo que eso nos inspira. Pero el tema de que no importa las condiciones, como digo, hay mucha diferencia. Nuevamente hablo desde un punto de privilegio, digamos, frente a la situación de otras mujeres que viven y sus situaciones económicas y sociales diferentes. Ujú. Pero creo que lo que amas y te hace que tomes tus mejores decisiones y seas feliz haciendo lo que haces. Por ejemplo, estar preparando clases y que ya veas que están las 10 y las 11 de la noche y tu esposo te diga, pero ya ven a dormir y tú te das cuenta que encontraste otro artículo que te inspira y que te ama y te apasiona y al siguiente día estás listo para contarles a tus alumnos estas cosas nuevas que hay. Creo que eso es lo que a mí me motiva mucho. Yo amo muchísimo eso. Por eso es que sí me da pena haber dejado el vicedecanato porque amaba ese puesto. La Cari sabe, me gustaba muchísimo, pero creo que no es la oportunidad o que mis hijos ahorita son muy chiquitos, el menor tiene 3 años, lo que implica que debo estar más presente para él, ¿sí? Porque también sabemos lo que influye en la mamá. Sí. Vamos a sacar un artículo nuevo y encontramos que en la eficiencia y en el rendimiento académico, el que más influye es el cuidado de la mamá, a pesar que el papá está muy bien, está presente, pero el hijo se inspira más con su madre. Puede ser roles, puede ser distintas cosas, pero es importante que si yo estudio eso y sé el efecto que tiene el cuidado de la madre en el rendimiento de sus hijos, creo que es una etapa donde tengo que estar presente. Por eso fue mi decisión de alejarme, digamos, por este tiempo de estos puestos, porque creo que es más compatible el rol de docente con el rol de madre cuando usted está en cargos, y eso creo que es una de las variables que están ahí latentes en las mujeres, que muchas veces no toman estos puestos, no porque no estén para nosotros, están ahí. Sin embargo, hay otras decisiones que influimos muchísimo en el desarrollo de nuestros hijos. Y creo que cuando decidimos ser mamás, tomamos también una decisión.
¿Y qué pasa si su hijo no es economista? ¿Con qué le haría? A ver, Bueno, es complicado. Tengo 3 hijos. Em, Creo que influyo muchísimo en qué deben aprender. Al primero lo he logrado llevar por el camino del bien, de, chévere. por el camino de las matemáticas, de la programación, así que él es muy juicioso en eso. La Cari, ¿le conoces? El que dicen el Sí, Gabrielito porque pasa conmigo. Toda la tarde que él viene pasa conmigo. y es súper aplicado, sí. Y es muy, pero el segundo le puse Rafael y ahí creo que hay una influencia de este lado. Así que es más difícil. Igual tiene solo 4 años, no podría decir que le gusta, pero ya es diferente a mi primer hijo. Entonces, creo que, como digo, yo creo que soy feliz porque escogí lo que amaba y eso era economía e ingeniería en sistemas. Yo seguí las 2 carreras, Mm, pero mi hijo tiene que seguir lo que le haga feliz. Cuando tú eres feliz, ayudas a la gente, estás ahí, estás dispuesto a dar tu tiempo, no ves el tema de que si hay remuneración, si no hay, porque haces lo que amas. Yo creo que mis hijos tienen que seguir lo que les haga feliz. Y allí también creo que algo que influye mucho es que si ellos le ven feliz a usted, ellos van a buscar eso, ¿no? Y tal vez digan sí. como que mi mami es feliz siendo economista y a mí me gusta lo que hace, yo voy a seguir eso, porque es muy diferente verle a tu mamá o a tu papá estresado en el trabajo que está, entonces eso va a ser una barrera para que tú quieras seguir esa misma profesión. Entonces si ahora ellos le ven bien, le ven feliz, entonces ellos van a seguir ese camino. Por ejemplo, Gabrielito, él llega y es muy eficiente. Me acuerdo que nosotros estábamos revisando un presupuesto, un artículo, no recuerdo, y él llegó de su escuela y acabó el deber y sacó 10 y nosotros no terminábamos de solucionar lo que revisábamos. Él, por eso digo, él Ajá, es, pero el súper otro tiene la centrado. influencia del nombre, creo, y ahí tiene un Va a poder salir especial. político. Y Eco, digamos, incluso cuando, digamos, usted dice lo que le haga feliz, incluso, digamos, estas materias como son, bueno, no materias, carreras como son arte, cine, música, que a veces muchos padres no lo consideran como una estabilidad económica. Incluso esas carreras también, Eco. Para mí es difícil, ¿sí? Cuando tú has seguido economía y sabes que la mejor situación la adquieres cuando tienes una mayor recta presupuestaria y cómo lo consigues eso con mayor ingreso. Es difícil decir que eso, pero si eso te hace feliz, vale, porque si ustedes han leído muchísimo la economía, digamos, del bienestar, señala que si tú estás en un campo que no te gusta, por más dinero que tengas, no vas a ser feliz. Entonces, ustedes han leído muchísimo el tema de los suicidios que se dan en grupos específicamente de ingresos medios altos que tienen una buena carrera, pero que no son felices en eso. Entonces, a pesar de que yo sienta que eso no, pero no solamente lo económico te puede dar todo ese bienestar. Hay decisiones que te van a llevar. Lo que sí quisiera es que estudien, eso sí, Mm. que estudien lo que sea, pero que estudien. Y Yo que creo que jueguen eso. básquet. Ah, sí, el primero va a jugar básquet en la NBA y ahí me van a ver a mí en un Lamborghini en los Estados Unidos que ya me ofreció. Entonces, si vas a ser un buen deportista, y sí puedes no estudiar. No, mentira. Tienen que estudiar. Y tú, Eco, Cari, digamos, cuéntanos, ¿cuál sería tu Eh, planificación para la vida en adelante? O sea, tal vez eres como la Eco Mercy que tiene planificada toda su vida. O cuéntanos, ¿cuál es para ti tu futuro? O sea, yo todavía no tengo tan planificada mi vida como la eco, pero, o sea, lo que yo planifico a corto o, bueno, mediano a largo plazo es poder estudiar una maestría en el extranjero y de allí sí no tengo todavía nada planificado. Allí, conforme vaya avanzando, veré cómo se ajusta mi recta y cuál es la cesta que quiero alcanzar en función de la utilidad que me dé cada una. Buena alumna de micro. Excelente. Esas son clases de micro. Ah, No, me parece muy interesante, más que nada muy inspirador. Creo que esto de la planificación es a veces muy crucial para nosotros jóvenes porque a veces se nos escapa y Dios no quiera, digamos, tener un hijo a temprana edad donde no, tal vez no podemos nosotros ser suficientes económicamente para los hijos y tal vez esto puede producir, digamos, graves causas económicas, pero siempre he dicho, la solución de esto es la planificación. sí, pero recuerde que algo que es muy importante, que la conducta de un joven es miope. ¿Qué implica que usted va Sí. a planificar para dos, Exacto. tres años? Su Y, horizonte de planificación no es de largo plazo. ujú. Todos los jóvenes, al ser amantes al riesgo, saben que su periodo de planificación no va a ser más de 2, 3 años. Entonces, claro, la conducta, lo que dice Cari, es clarísima.
tú no te vas a ver. Caso contrario, si planificas a muy largo plazo a su edad, va a ser también una persona que no ha alcanzado su máximo bienestar. Claro. Claro, por eso es que se dice que a medida que uno alcanza más edad, se vuelve más averso al riesgo y por lo tanto empieza a planificar a más largo plazo. O sea, ustedes son siempre más miopes y así lo fui, digamos, pero a medida que va pasando el tiempo, usted ya ve cuál es el futuro donde usted está y empieza a tomar decisiones de mediano y ya luego de largo plazo. Allí también, como solemos decir, van entrando más variables al modelo para tomar tu decisión. Exacto. Claro, cada día vemos que hay menos disminuye la tasa de natalidad, incluso en el Ecuador, incluso en países como Corea, en Japón, que ya están teniendo incluso un porcentaje tan bajo que las muertes son mayores, el Que las tasa de muertes- crecimiento En es, España también. sí, es negativo, pero esa es parte de la conducta, porque, a ver, las decisiones, como yo les decía, es cómo tú te ves, y muchas mujeres se ven siendo gerentes, muchas mujeres se ven siendo investigadoras, científicas, y claro, ven eso, digamos, su decisión de futuro, y por lo tanto ahí no va a intervenir el tema de ser madre porque o sea, no lo tienen, no quieren, es una decisión de ellas, no van a tomar. Y eso implica, por lo tanto, que, a ver, la tasa de reemplazo se necesita 2 hijos por familia, digamos, para que la tasa de reemplazo y no cambie la pirámide poblacional. Pero ahora con el último censo se ve que en promedio existe 3.8 y en las... hijos por familia. No, son integrantes. Eso implica que usted Integrantes. tiene Dos. 1.5 o 2 hijos por familia. Mm. Pero en el estrato alto solo tienen 1. Este promedio se mueve debido a la alta tasa de fecundidad o de natalidad en las mujeres de los estratos bajos. Ahí todavía tenemos presentes 3, 4 hijos en promedio. Pero ya los de estrato alto ya no tienen hijos. Claro, lo que vamos a tener es este reemplazo y socialmente también puede ser un problema. ¿Por qué? Porque, claro, aquí van a haber menos oportunidades laborales y aquí todavía tenemos altas tasas de natalidad en los sectores medios bajos, digamos. Me parece muy interesante, Eco. No sé si quisieran dar unas conclusiones antes de finalizar. Que yo pensé que me iban a preguntar menos cosas serias, No, pero siempre creo que me ven y ya hay un tema así como que, como no he sido todavía profe, claro, creo que hay una probabilidad que tenga miedo de que luego sea muy brava en las pruebas. Por eso es que, Eco. claro, vi el programa del Santi, de la Cari, más relajados, más... Pero a mí ha sido así como, vamos a ver si sabe o no sabe. Como No, profe Eco. todavía. Sí, me dio clases, unas 3 o 4 clases me dio. Sí, pero fue por reemplazo de Jocelyn. Pero fue solamente un tema de que creo que salió por su doctorado y yo le cubrí 3 clases de introducción a la micro, que me acuerdo muy bien, se sentaba adelante, pero nada más, yo no ponía calificación. En cambio, como cuando sea mi alumno ya voy a poner calificación y es así, mucho más serio. No, Eco, es que... Además que usted fue profesora de micro, de nuestras profesoras de micro. Se nota su alta capacidad para hablar de estos temas microeconómicamente. Y creo que tal vez en los otros podcasts hablamos más de temas sociales, pero aquí creo que donde más van a sacar frutos es en el tema académico. Sí, ojo, no hay que ser cepillos con la profe. Con la futura profe. Ojito. Bueno, Publicitaria. queríamos agradecer a la radio universitaria por brindarnos este espacio, por ayudarnos con la producción y como siempre agradecerle a la economista por venir acá y compartirnos su experiencia como profesional y a la economista Karina por aportarnos también desde su punto de visión. Queríamos agradecer a todos los que nos están escuchando y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Cari, gracias. Gracias a todos.